Último episodio de la semana y hoy toca capítulo de opinión, esta vez sobre por qué enumerar los podcasts o bien por qué no hacerlo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega, la última de esta semana, de este Metapodcast diario donde os traigo noticias, herramientas, curiosidades y episodios de opinión, como cada viernes, sobre el metapodcasting que me rodea. Y hoy quiero lanzar una reflexión e incluso a mí mismo plantarme cara para hacer un cambio. Hoy va a ocurrir un cisma en mi Metapodcast, en al otro lado del micrófono, y yo creo que esto lo voy a empezar a aplicar en todos mis podcasts, y es el hecho de enumerar los episodios de mi podcast. Enumerar, lo dejo claro, en el propio título del episodio. Si os fijáis, en este último capítulo numerado, ya os spoileo el cisma que va a ocurrir, es el 724 espacio opinión, numerar los episodios de un podcast es necesario. Bueno, pues en esos 724 espacio he perdido 5 caracteres en el propio titular. Esos 5 caracteres están muy bien si los aprovechase para el propio contenido, para el propio titular. Si es un número especial, como veas el 800, el 900, el 1000, pues bueno, todavía es un número jugoso, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene perder 5 caracteres en los titulares de cientos y cientos y cientos de capítulos? No es necesario. ¿Realmente os importa a vosotros como oyentes que pongan el título 724, 725, 726, para llevar el orden del podcast y para localizarlo? Sí, puede estar bien, pero ese mismo número lo puedo poner en la descripción del propio podcast. No hace falta que lo indique en el titular y que pierda así un espacio que pueda aprovechar para llamar la atención de otra manera. A lo que voy es que a partir de ahora los episodios del otro lado del micrófono no van a llevar el número del episodio en el titular, sino en la descripción, en el texto, en las notas del episodio. Ahí sí seguiré manteniendo la numeración como hasta ahora, más que nada pues para acordarme yo de por qué número voy y celebrar los episodios redondos como me gusta celebrarlos. En los episodios redondos sí que os lo indicaré, pero en los habituales, en los normales, no. Y he llegado a esta conclusión porque muchas veces cuando me pongo a describir el tema del episodio veo que me quedo sin espacio y que realmente a mí como oyente de otros podcasts eso de que me indiquen episodio 631, episodio 532, season 1, episode 3, ¿qué sentido tiene? Esto realmente nos importa más a los creadores que a los propios oyentes. Otra cosa es que yo os diga, en el episodio 625 tenéis una cosa que os hablé. Bueno, pero yo os puedo decir, en el episodio que publiqué en esta fecha, y mandaros a buscar a esa fecha y no al número del episodio, porque estoy perdiendo una cantidad ingente de oportunidades en cada uno de los episodios, en cada uno de los capítulos, perdiendo esos 5 caracteres, que es una tontería, pero cuando lo que quieres es buscar nuevos oyentes y que el SEO te beneficie, pues esto la verdad que es perder un poquito, es empezar digamos con 5 caracteres menos, y hay veces que son muy pero que muy necesarios. Y luego además, viendo, por ejemplo en YouTube, esto se ve mucho, antes sí que se enumeraban todos los vídeos de un canal, pero ya últimamente nadie enumera sus creaciones en vídeo, y en podcast cada vez menos. Si a esto le sumamos el hecho de que las propias plataformas de alojamiento también nos da la oportunidad de dividir nuestros podcasts en temporadas y de ordenarlos, ya sea serializados o bien numerados por orden inverso, quiere decir que el primer episodio de tu podcast sea el primero que debes escuchar porque te aparece el primero. Esto sobre todo para las ficciones sonoras
les vino muy pero que muy bien para que la gente no escuchara el último episodio de La Ficción Sonora, el primero, sino que los ordenase, por así decirlo, en orden inverso a su publicación. Tenemos herramientas para jugar con estas numeraciones, para dividir las temporadas. A lo mejor para la próxima temporada, además de quitarles la numeración, lo divido para que la quinta temporada del otro lado del micrófono esté, digamos, aparte, para que no se me mezcle con los 800 episodios anteriores, porque esta temporada acabará en el número 800. Pero a partir de ahora, yo creo que a partir del lunes, ese numerito, ese 725, lo voy a indicar en la descripción para aprovechar un poquito más ese campo tan importante que es el del titular del episodio, ¿vale? Y esto yo creo que deberíamos reflexionarlo todos, porque estamos perdiendo ahí un pequeño espacio que, si bien tampoco tiene mucha importancia que lo perdamos, pero sí que tiene mucha importancia que podamos ganar nuevos oyentes gracias a los títulos que podemos poner ahí, y que si cedemos ese espacio tan importante a llevar la cuenta cuando podemos hacerlo en la propia descripción del episodio o de viva voz, os puedo dar la bienvenida el lunes, dándoos la bienvenida al capítulo 725 y no pasará nada, en vez de perder ahí esos 4 o 5 caracteres, pues yo creo que puede ser una mejora tanto para mi podcast como para el podcasting en general, que dejemos de lado esto que simplemente pues es algo para llevarle el orden nosotros mismos como creadores. Pero bueno, ya digo, esta es mi opinión, que para esto es mi podcast y estos son los episodios de opinión de los viernes. Y como cada viernes, pues desearos un gran fin de semana lleno de podcasts, que numeren sus episodios o sus temporadas, o que no lo hagan, pero sobre todo que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana y ayudarme así a configurar una mejor parrilla de cara a la próxima. Estas encuestas, se realizan cada semana los sábados por la mañana y están abiertas durante todo el fin de semana. De esa manera pues tenemos ahí una vía de comunicación un poquito más interactiva y que vosotros seáis partícipes de este Metapodcast diario, que es tan mío como vuestro. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.